buenas noches, amada iglesia. Jehová Dios los bendiga grande y poderosamente en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanitos, hoy tengo el grande privilegio por nuestro Dios de compartir su hermosa y maravillosa palabra con todos ustedes, en el nombre de Jesús. Creo y declaro en el nombre de Jesús que el que está aquí es el Espíritu Santo de Dios, quien hablará a nuestras vidas, tocará nuestros corazones hasta lo más profundo de nuestro ser, y creo en el nombre de Jesús que no nos vamos a ir igual como llegamos. Amén. Bueno, mis hermanos, voy a hacer una oracioncita. Padre, Hijo y Espíritu Santo, en esta hora, Dios mío, nos presentamos delante de ti, seguimos delante de ti, de tu hermosa presencia, Padre, y en el nombre de Jesús, Señor, yo no soy yo, es tu Santo Espíritu poderoso el que está en este lugar. Es tu Espíritu nuestra guía y nuestra dirección en esta hora. Él es quien nos trae libertad, sanidad, gozo, paz, bendición y salvación a nuestras almas, a nuestras vidas, a nuestras mentes, a todos los que estamos en este lugar, y a todos quienes nos escuchan en el nombre poderoso de Jesús. Mis hermanos, para comenzar, quiero compartir con ustedes, está en el libro de Lucas, y dice este versículo, Lucas 4:18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para predicar libertad a los cautivos y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados. Amén. Amén. El tema de este mensaje, el título es advertencia. Amén. Advertencia. Mis hermanos, yo les quiero contar un poquito cómo fue esta revelación. Yo todavía no sabía que mi Dios me iba a dar este privilegio de compartir su palabra. Entonces, la semana pasada yo estaba en la sala de mi casa, en el mueble, escuchando la palabra, pero más dormida que despierta. Cuando yo estaba escuchando, pero como les digo a mis hermanos, yo como que me iba, volvía, y cuando voy escuchando la palabra de Dios que está en Deuteronomio capítulo 8, del versículo 5 al 14, ¿va, mis hermanos? Yo entre dormida y despierta, cuando yo empecé a escuchar esta palabra, se me abrieron los ojos, mis hermanos. O sea, yo sentí temor, temblor, pero ahorita vamos a entender por qué. Es una palabra que nuestro Dios nos ha venido hablando. Y entonces yo me hacía esa pregunta, yo decía, Señor, ¿será qué pasa conmigo? O sea, esta palabra es a mi corazón, yo ya la había escuchado, yo ya la había estudiado, pero escucharla otra vez y la misma, no, aquí está pasando algo, pero eso no es con mis hermanos, no, eso es conmigo. Entonces, mejor dicho, yo me senté a escuchar otra vez esa palabra y a ir a la Biblia, fui a coger mi Biblia y me puse a estudiar otra vez lo que dice acá. Entonces, mis hermanos, recuerden
el título y es advertencia. Yo lo voy a leer muy despacio porque miren mis hermanitos, esta palabra nosotros ya la escuchamos. Ahorita quizás la van a ir recordando, pero esto no es casualidad. Es mi Dios que conoce su corazón y conoce el mío. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y bajo la unción y dirección del Espíritu Santo de Dios. El versículo 5. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Dice el versículo 6. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en tus caminos y temiéndole. Miren hasta dónde va la advertencia. Hasta ahí vamos entendiendo, mis hermanos. Amén. Dice el versículo 7. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan de vegas y montes. Aquí vemos la advertencia de algo que nuestro Dios nos ha dado y de algo más grande por lo que usted y yo vamos. Eso es como la secuencia de lo que hemos estado viendo, mis hermanos. Recuerde el versículo 7 que ahí hay algo muy poderoso. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. El versículo 8 dice: tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y ganados, tierras de olivos, de aceite y de miel. Mis hermanos, hasta aquí, la palabra de Dios nos enseña de una advertencia, porque nuestro Dios, como lo escuchamos ahorita, conoce nuestros corazones, de todo lo que usted y yo ya tenemos, hemos recibido y por lo más grande que vamos. ¿Por qué hablamos tanto? ¿Por qué nuestro Dios nos ha estado hablando tanto de abundancia, de ser prósperos aquí en la tierra, cierto? Porque, aquí lo vemos, no es el hombre, no es el hombre el que está diciendo que usted va a tener casas, que usted va a tener tierras, no. Es Jehová Dios el que nos está diciendo de lo que usted y yo vamos, ya tenemos y vamos por más todavía en el nombre de Jesús. Pero usted y yo no nos podemos desviar. ¿Por qué? Porque antes de empezar nuestro Dios a mencionarnos todo lo de la tierra, recuerden lo que dice el versículo 7. Él a esas aguas y arroyos de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, es la presencia del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Son sus aguas salutíferas que son de sanidad, que traen bendición y que traen salvación. Aquí vemos que es su reino. Aquí no estamos viendo que es la añadidura todavía. Mire que nuestro Dios primero nos está hablando de su reino, ¿cierto? De la presencia, de esa llenura de su Santo Espíritu. Porque, mis hermanos, advertencia, lo vamos a seguir viendo, porque mi Dios aquí con lo que va a tratar es con nuestro corazón, porque escrito está en la palabra de Dios que engañoso y malo es el corazón. Amén. Dice la palabra de Dios en el versículo 8: tierra de trigo y cebada,
de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Tierra en la cual, hermanos, pongan atención, tierra en la cual no comerán el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierras cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Dice el versículo 10: y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Mis hermanos, hasta aquí todo va una cosa así maravillosa, ¿cierto? La presencia del Espíritu Santo de Dios, que es su reino en nosotros, y la añadidura, ¿cierto? Ahí se nos abren más los ojos, ¿cierto? Porque ahí esa sí que nos encanta, que debe ser al contrario. Acuérdense pues que primero buscar su reino, porque lo otro ya es la añadidura, lo otro ya está, pero lo que nos hace falta quizás es buscar más esa presencia, la presencia del Espíritu Santo de Dios, para que Él sea nuestra guía y nuestra dirección en todo esto que nuestro Dios nos ha dado, para poder ser buenos mayordomos y administradores de las riquezas, el oro y la plata del cielo. Amén. Ahora yo les hago una pregunta a mis hermanos. Entonces yo en ese momento que estaba ya entre dormida y que me abrieron los ojos, cuando yo empecé a escudriñar otra vez la palabra, yo decía: Señor, esto es para mí, esto es para quién, ¿qué pasa? Porque en mi corazón yo le he tenido un anhelo, y yo en oración por un tiempo le estaba pidiendo a mi Dios, no he dejado de pedírselo, sino que he esperado en Jehová que sea el tiempo de Él, y sobre un lugar de descanso y de reposo para mi esposo Manuel José y para mí, ¿cierto? Entonces ahorita lo vamos a leer. Cuando yo llegué a esa parte de que donde nos dice: y tendrás buenas casas en que habites, ¿cierto? Entonces yo decía: Señor, eso no es para ningún otro, eso es para mí. Ahora los que estamos acá, quizás de ustedes ya tienen su casa, ¿cierto? La tienen o no la tienen, lo anhelan en su corazón y es un proyecto que tienen, ¿cierto? Pero mire que nuestro Dios en su palabra hoy nos va a decir que esos lugares, eso que usted y yo anhelamos, ya es de nosotros. Usted y yo lo tenemos. Dice el versículo, mis hermanitos, antes de seguir, vea: y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Mis hermanos, vea, este punto, yo creo que de este punto depende de ahí para allá la multiplicación. Y cómo lo que mi Dios le dé a usted se le extienda, y cómo va a ser esa abundancia. ¿Por qué? Porque está diciendo que de todo lo que Él te ha dado hasta hoy, ¿cierto? Te ha dado lo que vas a recibir. Las primicias son de nuestro Dios. Vean, mis hermanos, mejor dicho, usted, que su corazón no se vaya a enorgullecer, porque aquí lo vamos a ver. Y usted y yo, que le hemos prometido tantas cosas a nuestro Dios, como las personas que prometen y no cumplen, ¿cierto? No, la cosa con mi Dios es seria, y ahorita la vamos a ver. Porque mire que eso es una advertencia, y eso es una advertencia. ¿Por qué? Porque después de esa advertencia, por ejemplo, un papá le dice a un hijo, le dice a los hijos: mi hijo, le advierto esto, le advierto, no tenga su castigo. Entonces, mis hermanos, nosotros somos muy bendecidos, pero quizás
uno cuando uno dice, uno ha escuchado, no tengo para aquello, no tengo para lo otro, no puedo, no me da, no me alcanza. Mis hermanitos, ahí uno puede ver que el primer lugar no es para nuestro Dios, porque yo lo creo con todo mi corazón. Benditos somos de Jehová. Y no para uno vivir así, ni estar diciendo que no tengo, no me alcanza, no puedo, no me da. No, mis hermanos, eso estaría, mejor dicho, cuando usted y yo hacemos eso, es como estar diciendo que nuestro Dios es un mentiroso. Más bien, examinémonos usted y yo, cómo hemos hecho con todas las bendiciones que nuestro Dios nos ha dado. Más bien, cuando usted quiera responder o actuar de esa forma, examine su corazón, a ver de qué forma usted ha administrado lo que mi Padre le ha dado. Y no solamente es con la plata, es con el tiempo. O sea, es en cada área de su vida. ¿Cómo ha hecho usted? Porque ¿cómo es posible uno ver un hijo de Dios que no lo vea bendecido, y a otra persona que no tiene a mi Dios en su corazón? Esos son bendecidos, esos tienen, y el pueblo de Dios es que el arruinado. El pueblo de Dios es el que no tiene. El pueblo de Dios es para todo. No, haciéndose como los bobitos. Yo no disculpen, los canallitas, sí. Entonces, mis hermanos, no. Dice el versículo 11: cuídate. Hasta aquí nos ha enseñado nuestro Dios de guardar. Acá nos habla de guardar y de cuidar, pero no es guardar las tierras, las casas, no, ni de cuidar eso, es nuestro corazón. Dice la palabra de Dios: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda, dice el versículo 12, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. Dice el versículo 13: y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Dice el versículo 14: y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Mis hermanos, hasta aquí, acuérdense lo que les dije, cómo fue que me llegó esta palabra tan hermosa de Dios que hablaba en mi vida. Hasta aquí iba todo muy bien. Yo, hablando con mi padre, yo le decía al Espíritu Santo de Dios. Entonces, el versículo 5 que dice: reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Entonces yo me hacía esa pregunta, yo no me la hacía, no, yo le preguntaba, yo hablaba con el Espíritu Santo de Dios y yo le decía: y entonces, o sea, ¿cuál castigo? ¿Cómo es ese castigo del que estás hablando acá? Y sí, mis hermanitos, en ese momento, ahí sí no me abrieron los ojos, sino que me tuve que parar. Pero del temor, miedo, susto, de lo que está en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos habla de la vida de dos personas, que es Ananías y Zafira. Lo voy a leer despacio, mis hermanos, porque como les digo, uno muchas veces escucha, oye, pero no escucha, y uno no presta atención, pero no es casualidad, porque miren todo lo que mi Dios, esa es la secuencia. O sea, si ustedes han estado atentos de la palabra que nuestro Dios nos ha venido dando mucho tiempo, es la secuencia de lo mismo, y es hablando de lo que hay en su corazón y en mi corazón. Porque vean, mis hermanos, nuestro Dios nos habla desde
orgullo que hay en su corazón, cuando en usted y en mí no hay humildad. Dice la palabra de Dios, el pecado de Ananías y Zafira. Pongan atención, mis hermanos. Pero hubo uno llamado Ananías, que junto con Zafira, su esposa, vendió un terreno. Este hombre, de común acuerdo con su esposa, se quedó con una parte del dinero y puso la otra parte a disposición de los apóstoles. Mis hermanos, acá hablaba mucho mi Dios a mi vida primeramente, y es como les digo, mis hermanos, usted y yo, sin recibir nada, primero que todo ya sabemos a quién debemos de dar nuestras primicias de lo que tenemos, lo que vamos a recibir, que es a nuestro Dios. Pero quizás en mi corazón, no, quizás no, eso sí estaba en mi corazón, porque yo estaba claudicando entre dos pensamientos, y usted y yo no podemos entrar a claudicar entre dos pensamientos: si le traemos, si bendecimos el altar o no, o si bendecimos afuera o no, o si bendecimos a nuestra familia o no. Yo estaba claudicando entre esos dos pensamientos, cuando nuestro Dios, como lo vimos al principio, es para Él primeramente bendecir el altar. Sea poquito, mucho, lo que sea, es para bendecir el altar primeramente. Y otra cosa, mis hermanos, no solamente de lo que usted hoy y yo tenemos, hemos recibido, vamos a recibir, de ahí en adelante, esa multiplicación y esa abundancia de que usted siempre sea próspero, va a depender de eso, de que usted sepa y entienda que de lo que se multiplique para nuestro Dios, usted siempre tiene que bendecir el altar. De lo que a usted, mejor dicho, de todo ingreso que usted vaya a tener, mejor dicho, no es si debe, si quiere o más o menos, no. Usted tiene que bendecir el altar, porque recuerde, mi hermano, que hay un castigo y nuestro Dios es fiel. Y así como están sus promesas, también están sus demandas. Entonces no es que, no, yo me olvido de eso y no, castigo, no, castigo. ¿Qué castigo? Sí hay un castigo y grave. Y lo vamos a ver lo que pasó con Ananías y Zafira. Dice la palabra de Dios. Pedro le dijo, Ananías, esto a mí el Espíritu Santo de Dios me conectaba con esta otra porción de la palabra, con esta otra historia, porque aquí nos está hablando de una herencia, de un terreno, de una heredad, ¿cierto? Entonces a mí me conectó con esta palabra, porque yo decía, Señor, entonces ¿cuál es el castigo? Si va a haber un castigo, si uno le pone canalla de robarle, porque eso es robarle. O de, cierto, de no saberlo, entregarle a nuestro Dios lo que es de Él. Entonces dice la palabra de Dios, Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué dejaste que Satanás te dominara y te hiciera mentir al Espíritu Santo, quedándote con parte del dinero que te pagaron por el terreno? Entonces miren, mis hermanos, acá que ¿quién puede venir a dañar sus pensamientos? Una cosa es yo decir, tengo algo, me van a dar algo, pero no lo tengo, y ahí es donde usted promete y usted la tiene clara lo que usted va a hacer. Pero después de usted recibirlo, entonces usted ya empieza a decir, ay no, amén, usted ya empieza a decir, ay no, tanto, empieza usted a sumar, porque ahí sí somos más canallas todavía. Después de ser tan bendecidos, entonces, y sabiendo que ya usted y yo lo teníamos clara que era lo que debíamos de hacer, entonces ya empezamos, ay, esto es tanto, no, yo cómo voy a dar todo eso, cómo voy a bendecir el altar, porque ustedes saben, mis hermanos, que es el altar. ¿Cómo vamos a bendecir el altar con todo eso? No, entonces yo ¿con qué va a quedar? Hermano, no sea canalla, se lo digo en el nombre de Jesús.
Mi Dios conoce su corazón y conoce el mío. Y Él ya sabe lo que usted y yo vamos a hacer. Entonces, mi hermano, para que no nos pase lo que les pasó a estos dos hombres, porque así como usted y yo decimos que el Dios viviente está en medio de nosotros para ayudarnos, socorrernos, respondernos, Él también está vivo para un castigo. Él también está vivo para cumplir todo lo que está en su palabra. Y menos, mis hermanos, que usted y yo vamos a venir a burlarnos del Espíritu Santo de Dios. Menos. Dice la palabra de Dios. Al oír esto, dice: ¿acaso no era tuyo el terreno? Y puesto que lo vendiste, ¿no era tuyo el dinero? ¿Por qué se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír esto, Ananías cayó muerto. Vean, mis hermanos, a este hombre no le dio tiempo, pero ni de arrepentirse, no le dio tiempo de nada, porque inmediatamente, o sea, no, ni decirle, ni de pedirle perdón, nada, de una quedó. Tenía cómplice. Quedó listo. Amén. Y dice la palabra de Dios: y al oír esto, Ananías cayó muerto, y todos los que lo pusieron se llenaron de miedo. Entonces unos jóvenes envolvieron el cuerpo y se lo llevaron a entrar. Ahí, mire, ahí recibió su castigo. Dice el versículo 8. Pedro le preguntó: dime. Verso 7. El 7 dice: unas 3 horas después entró la esposa de Ananías, sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó: dime, ¿vendieron ustedes el terreno en el precio que han dicho? Ella contestó: sí, en ese precio. Dice el versículo 9. Pedro le dijo: ¿por qué se pusieron ustedes de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Ahí vienen los que se llevaron a enterrar a tu esposo y ahora te van a llevar también a ti. El versículo 10. En ese mismo instante, Safira cayó muerta a los pies de Pedro. Cuando entraron los jóvenes, la encontraron muerta y se la llevaron a enterrar al lado de su esposo. Y todos los de la iglesia y todos los que supieron estas cosas se llenaron de miedo. ¿Será que esto, en qué nos hará diferente esta historia o esto que fue real a nosotros? Que no nos hemos muerto, sí. Que decimos que no hemos muerto, pero eso es una muerte espiritual. Se le mueren las finanzas. Por eso mucha gente dice: no me alcanza, no puede, porque nada me sale bien. Por eso. Amén. Amén. Entonces, mis hermanos, aquí la palabra de Dios es muy clara, mis hermanos. Yo cuando a mí me hablaba otra vez de lo mismo, a mí me dio mucho temor, porque yo dije: ay Señor, otra vez, y sobre lo que yo he anhelado. Y yo le decía: ay Señor, ¿será que este corazón se va a desviar, se quiere desviar o va a hacer alguna canallada? Y yo le decía: ay Señor, pero entonces ¿cómo es el castigo, Dios mío? Porque usted y yo debemos de meditar en la palabra de Dios, así, mis hermanos. Usted y yo, cuando estamos en su palabra, usted puede preguntar al Padre, al Espíritu Santo de Dios, que le revele, que le muestre, y Él vea. Cuando yo le pregunté: Señor, entonces ¿cómo es el castigo que usted dice? Vean, mejor dicho, me conectó con la palabra, con el libro de Hechos. Entonces, mis hermanos,
nosotros somos muy bendecidos, gloria a Dios. Somos muy bendecidos, lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Amén. De ahí, yo creo que uno puede comprender. Ahora sí, gracias Dios mío, puedo comprender cuando yo veo la situación de muchos hermanitos. Yo digo, no, Señor, la situación diferente es si usted, por ejemplo, usted tiene algo para pagar, ¿cierto? Usted no se lo puede gastar porque usted tiene un compromiso. Pero ya cuando uno ve que en el pueblo de Dios hay esa escasez y esa miseria, y verdaderamente uno dice, pero no avanzan los hermanos, no progresan, no. Miren mis hermanitos, algo está pasando. Esa es otra cosa que trae ruina, que no pagan. No le pagan a nadie. A los malapagas, sí. Eso también es otra ruina, los malapagas. Y mis hermanos, entonces yo recibí esta palabra en el Espíritu, y en el nombre de Jesús, que todos ustedes la hayan recibido en el Espíritu, porque aquí estamos y somos los benditos de Jehová, y los que hemos creído sin ver a lo que nuestro Dios nos ha dado. Pero eso no solamente se queda hasta ahí, esto sigue, porque nuestro Dios, nosotros hemos ganado una batalla, Él nos ha dado la victoria. Vamos por una muy grande, más grande. Y usted y yo recuerden, porque nuestro Dios, porque otra vez que la abundancia, que quizás el dinero, porque si usted analiza hoy en día, yo creo que lo único que nos separa a nuestro Dios, al pueblo de Dios, de Él, ni siquiera es la enfermedad, es la plata. Es el amor por la plata. Yo creo que usted más fácil el hecho de no tener ese dinero, de no confiar en nuestro Dios, ese es el pretexto suyo para no servirle, para no congregarse, para no buscarlo. Entonces, mis hermanos, no es que uno diga predican de prosperidad y de todo, no. Es del reino y de lo que Dios nos ha dado aquí en la tierra. Obediencia, solo es obediencia, mis hermanos. Esta era la palabra que Dios nos había regalado. Oh sí, Señor, te damos gracias, bendito Rey de los cielos, por esta palabra. Ahí donde está, vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Hoy el Señor nos está haciendo una invitación, mis hermanos,